Bueno, vamos a arrancar con Mitre. Para estudiar la historiografía erudita, que sería la historiografía liberal, vamos a tener en cuenta tres corrientes filosóficas. La primera, que es la corriente filosófica, tres corrientes historiográficas. La primera es la corriente historizante, filosofante. La corriente filosofante lo tenemos a Fidel López, Vicente Fidel López. Después tenemos la historiografía erudita. En la historiografía erudita lo tenemos a Mitre y a Groussac, Mitre y Groussac. Y después tenemos la nueva escuela histórica. Bueno, entonces cuando hablamos de historiografía erudita, que es Mitre, bueno, la historiografía erudita, su función es examinar el pasado, pero con un criterio científico. O sea, se le suma a conocer el pasado, pero buscar la verdad, pero con un criterio científico. Bueno, y después se utiliza esta historiografía política porque esta historiografía erudita ¿con qué razones? Con razones políticas. Y se diferencia a la historiografía. Esto también son criterios para separar las aguas. ¿De qué? De la literatura, de la narración. O sea, se diferencia porque tiene un método científico. Entonces se diferencia de lo que es la narración histórica. También se diferencia de la literatura histórica, del relato histórico. Se diferencia de la biografía y del periódico. O sea, libro, periódico, narración, biografía. Entonces, primero se diferencia de la narración histórica, se diferencia de la biografía histórica, se diferencia del periódico y del relato literario, o sea, que es lo mismo, el periódico y el relato literario. Bueno, entonces, ¿qué decimos? Que se va a usar el método erudito. O sea, si bien seguimos conservando lo que es la narración histórica, vamos a seguir narrando, hay una narración histórica, pero se le suma la investigación heurística, o sea, la investigación documental. La base para poder establecer un relato, una narración histórica, son las fuentes documentales. Esas fuentes documentales tienen un trabajo de investigación heurística. Este trabajo de investigación heurística tiene distintas etapas. La primera etapa, digamos, es la de se toman las fuentes. ¿Qué se hace con las fuentes? Se comparan esas fuentes. Primero, bueno, se hace una investigación de la fuente en sí. Entonces, ¿qué se hace? Primero, esa fuente se analiza. A esa fuente, ¿qué se va a hacer? Se analiza la fuente, de tanto en su soporte material como en su contenido. Se la compara, se la contrasta, se la verifica y después se la autentifica. Recién cuando se juntan todas las fuentes necesarias para poder hacer un relato histórico, entonces recién ahí vamos a analizar el cuerpo de las fuentes y después vamos a buscar esa conexión entre una fuente y otra para poder establecer lo que es un relato erudito, una historiografía erudita. Bueno, entonces, ¿qué decimos? Que la historiografía erudita se distingue de las biografías y los relatos orales, que fueron la base filosófica más bien de Fidel López, Vicente Fidel López, que se basaba en una historiografía con relatos familiares. Bueno, entonces se tiene en cuenta acá la historiografía como una forma de conocer los hechos del pasado, pero con un criterio científico. ¿Cuáles eran las fuentes? Fuentes documentales. Y que se usaba la fuente documental como una prueba del relato histórico, de la narración histórica. ¿Cuál era el objeto de estudio? El pasado. Entonces, acá lo que se ve que es o sea, el objeto de estudio es el pasado. ¿Para qué para qué usamos el pasado? Bueno, se utiliza el relato del pasado con base documental. Esto es Mitre, que utiliza el relato erudito, es un relato erudito, pero ¿qué hace? Utiliza el pasado como un objeto de investigación con una base documental para que, en espejo con el presente, para comprender la realidad presente y para poder proyectarse hacia el futuro. Pero lo que hace es una relación de espejo entre pasado y presente. Pero toda esta construcción
toda esta historiografía, también lo que tenemos que decir es que esta historiografía tenía pura y exclusivamente razones políticas, porque lo que hacía Mitre es utilizar a la historiografía erudita como una base documental para que con un objetivo, que era la construcción, era la construcción del Estado-Nación. O sea, lo que se buscaba en esta época era la construcción del Estado-Nación. Entonces, por ese motivo se necesitaba servirse de la historia para poder construirla, y más que nada para poder construir una nación, porque había que tener una conciencia nacional de una identidad y un pasado en común, conciencia de una identidad y un pasado en común. Entonces, la historiografía mitrista tiene razones políticas. A través del método erudito, que era una construcción historiográfica con base documental en fuentes contrastadas, utilizando el método erudito, ¿qué hace? Se utiliza al pasado como objeto, o sea, utilizamos al pasado como objeto de estudio, pero ¿para qué? Para contrastarlo con el presente, y establecer un relato en espejo entre el pasado y el presente. ¿Para qué? Para poder proyectarse hacia el futuro. ¿Qué es lo que se buscaba? Bueno, la historiografía de Mitre es netamente política. ¿Por qué? Porque utiliza relato histórico, necesita servirse de la historia. ¿Para qué? Para poder proyectarse hacia la construcción de un Estado-Nación. Ese Estado-Nación que se necesitaba la historia ¿para qué? Para generar conciencia histórica, identidad en común, una nación, o sea, necesitaban una nación, una conciencia nacional de una identidad y un pasado en común. Entonces, ¿qué pasa? Había que construirla la nación. Entonces, ¿cómo la vamos a construir? En base a la historia. Pero en base a una historia documentada, con un método erudito, cosa de que fuera creíble. Bien. Perfecto. Bueno, ahora vamos al punto que dice, de la biografía a la historia. Bueno, en la segunda mitad del siglo XIX, la prensa tenía un papel esencial. Era un nexo entre la sociedad y el Estado. Significaba nuestro capital simbólico. Entonces, gran poder de muchos políticos, tenía gran poder, por eso muchos políticos eran propietarios de los principales periódicos. La prensa es en el siglo XIX donde se publicaban los debates, y en esos debates se incluían temas históricos, porque todavía no había revistas especializadas. Entonces se usaba a la historia erudita para legitimar posiciones políticas que ayudaban a construir las tradiciones. Bueno, entonces, de la biografía a la historia, lo primero que habla es del papel de la prensa en el siglo XIX. En el siglo XIX los principales políticos también eran dueños de los medios de comunicación, como Mitre. Punto. Segundo, ¿qué pasaba con ese político? Bueno, la prensa era el punto de conexión entre el poder y el pueblo, entre la sociedad y el Estado, entre el poder y el pueblo. Entonces era el punto de encuentro. Bueno, entonces entonces se publicaban las posiciones políticas, o sea, se usaba la prensa como para comunicar posiciones políticas. Entonces se usaba la prensa para eso, y ¿qué pasa? También se hacían dentro de la prensa, porque todavía no existían las revistas especializadas, entonces se publicaba en la prensa, también se establecían posiciones políticas, y también se establecían, también se hacían relatos historiográficos. Esos relatos historiográficos servían como sostén a las posiciones políticas, y se hacían a través del método erudito para legitimar las posiciones políticas, porque era la cuestión de construir ese Estado nacional, o sea, ayudaban a la construcción del Estado nación, que era lo que estábamos buscando. Bueno, entonces, a través, justamente, fíjate, por eso es lo que tenemos la biografía. Estamos hablando de Mitre. Mitre era el dueño del diario. Entonces, a través de lo que es la biografía, a través de la prensa, empiezan a escribirse proyectos de la historia de los hombres notables. Por eso es la biografía de la historia. Belgrano, su autor es Mitre, San Martín, Rivadavia. El objeto político, lavar el lodo que salpicó la revolución, lavarle la cara, lavar su imagen. La idea era construir una base, la historia de nuestros próceres, biografía, con el método de la historia erudita y las bases archivísticas, para lograr el consenso político y conseguir consolidar el Estado-Nación.
necesitaban generar un consenso de la nación argentina, con el molde que ellos querían: republicana, democrática, colectiva, nacional, pero no a los caudillos locales. Bueno, entonces, a través de la prensa, por eso era tan importante la prensa, a través de la prensa se genera este proyecto de escribir las biografías de la historia. Entonces, a través de la prensa se empiezan a publicar las biografías de la historia. Mitre publicó la biografía de Belgrano. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Fue un relato construido en base archivística. Se construye el relato de los próceres notables de nuestra nación para justamente ese proyecto de crear una identidad nacional. Bueno, entonces, ¿qué se hace con estas figuras? Bueno, se toma la figura de los próceres, se hace una investigación de los grandes hombres notables. Estos grandes hombres notables Mitre se encarga de hacer una investigación archivística con el método erudito. Bueno, entonces, en base a esos documentos, construye una imagen de Belgrano, pero lavándole la imagen, por ejemplo, de sus intervenciones digamos que salpicándole el lodo de que había dejado la revolución. Entonces se construye una imagen de hombres notables perfectos, sin tachas, sin problemas, unos superhéroes que hicieron de todo, pero se usa así la investigación archivística. ¿Cuál es el fin? Bueno, el fin es político, porque a través de esta figura de los grandes hombres lo que se está buscando es generar una conciencia nacional, una conciencia nacional, una identidad histórica y de paso también legitimar la postura política de construir un Estado, nación, democrático y liberal. Una república democrática, o sea, nuestra forma de gobierno representativa, republicana y federal, pero, o sea, republicana y democrática, no federal, republicana y democrática y colectiva, pero no teniendo en cuenta a los caudillos. O sea, ves, ahí es donde se va obturando también la figura de los caudillos. Entonces, lo que se busca es hacer una historia de los hombres notables, ¿a través de qué? A través de la prensa. Bien. Estas biografías se empiezan a publicar en el diario, que el dueño era Mitre. ¿Y quién la publica? Mitre. Entonces, ¿qué hace Mitre? Bueno, Mitre publica estas biografías de los hombres notables lavándole la imagen y utilizando los documentos que le convenían. Esa era la base archivística. Bien. ¿Y qué es lo que estaba buscando a través de estas imágenes? Exaltar al pueblo para lograr los consensos a su política. Entonces, ¿y cuál era la política? Querían la formación de un Estado-nación. Para formar un Estado-nación era necesario la conciencia nacional. Para formar la conciencia nacional era necesaria una identidad en común. Y esto eran todos fines políticos. Entonces, ¿qué se buscaba? Una forma de gobierno que fuera democrática, representativa y liberal. Una república. Buscaban la conformación, claro. Estaban buscando la conformación de una forma republicana de gobierno. Colectiva, pero que no incluya a los caudillos. Por eso se lavaban las imágenes y bueno, se obturaban. Por ejemplo, como el mismo Mitre reconoce que mataron históricamente al caudillo Artigas. Bueno, entonces Mitre a través de la historia de Belgrano, que era una biografía, a través de la historia de Belgrano, que es una biografía, da un paso de la biografía a la historia, porque el relato de la vida de Belgrano, a través de la historia de su época, es decir, lo usa Belgrano para contar lo que pasó y exaltar las virtudes republicanas, la idea moral y los aciertos y los errores. Bueno, entonces, ¿por qué se dice que es de la biografía a la historia? Bueno, acá lo que sucede es lo siguiente, que se utiliza la prensa con fines políticos para servir de nexo entre el Estado y la sociedad. Los dueños de los medios masivos de comunicación eran los políticos. Los principales políticos tenían los principales medios justamente para mantener o posicionar su hegemonía. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Como en esa época no había revistas especializadas, de historia, entonces lo que se utilizaba era la prensa para comunicar posturas historiográficas.
también se usaba la prensa para publicar los debates políticos y se empieza a usar a la historia como sostén para cada posición. Se usan partes de la historia como sostén para cada posición. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a utilizar la historia erudita justamente para sostener las posiciones políticas. Entonces, así, ¿qué pasa? Surge una idea de publicar a través de la prensa la biografía de los hombres notables, justamente como un instrumento para lograr la cohesión social, la conciencia social, la cohesión social. Bueno, entonces, por ejemplo, se publican la historia de Mitre, la historia de Belgrano, la historia de Moreno, la historia de Rivadavia, la de San Martín, Belgrano, San Martín, Rivadavia. Bueno, el proyecto político de Mitre es publicar la historia de Belgrano. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace a través de la crítica documental, lo hace a través del método erudito, usa base documental, utiliza los métodos historiográficos para publicar esa historia. ¿Pero qué? Siempre teniendo como meta su horizonte político, que era, o sea, él tenía Mitre era un político y usó a la historia como una herramienta para legitimarse. Entonces, ¿qué pasa? Ese horizonte político que era construir un Estado nacional que fuera una forma republicana y democrática y colectiva. Entonces, al hacer eso, ¿qué hace? Empieza a investigar sobre Belgrano, todas bases archivísticas y publica esas biografías de Belgrano. Pero se considera, porque lo que se estaba buscando era conseguir el consenso del pueblo para que se forme el Estado-Nación y bueno, mostrarles que tenían una identidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Mitre, por eso el título se llama de la biografía a la historia, Mitre da un paso más, porque a través de la biografía, que sí es una narración, a través de la biografía, ¿qué hace? Cuenta la historia de su tiempo, hace un espejo entre lo que pasó y lo que está pasando. Entonces cuenta una historia de su tiempo a través de la biografía de este gran hombre que es Belgrano, con una imagen lavada donde se empiezan a obturar las partes que salpican de lodo a la Revolución de Mayo. Entonces lo usa para contar lo que pasó. Entonces también, y lo usa también con un criterio político, pero también con un criterio moral. ¿Por qué lo usa con un criterio moral? Bueno, porque busca exaltar esas virtudes para que haya una conciencia nacional y una identidad. Y digamos que también ese fin moral que tiene, moralizante que tiene la historia de Mitre, es para exaltar defectos, virtudes, pero también errores, para no volver a cometerlos. O sea que también tiene como un fin educativo, ¿no? Moralizante y educativo. Bueno, entonces, a través de la historia de Belgrano, lo que hace Mitre es analizar distintos aspectos de la historia nacional desde Mayo, ¿no? Entonces, distintos aspectos de la revolución. Por ejemplo, también a través de la misma historia de Belgrano, analiza a Moreno como el espíritu de la revolución y a San Martín como el héroe americanista. Y a Rivadavia por haber establecido un sistema representativo. O sea, estudiar. Acá lo que tenemos es que estudiar estos tres. O sea, esta línea es Belgrano, es línea Belgrano, Moreno, San Martín, Rivadavia. Belgrano, Moreno, San Martín y Rivadavia. Entonces, a través de esos próceres, con el hilo conductor, por eso es biografía, con el hilo conductor de la biografía de Belgrano, va contando la historia de lo que pasó desde Mayo, desde Belgrano, Moreno, como el espíritu de la revolución, San Martín como el héroe americanista que busca la liberación de América Latina. Y después lo tenemos a Rivadavia, que también es exaltado como el impulsor del sistema representativo. Bueno, ¿qué es lo que busca Mitre? O sea, es una repetición, pero Mitre busca construir el Estado-Nación y utiliza todos los instrumentos que tiene a su mano. Uno de esos instrumentos es la historia erudita, con la crítica documental. Bueno, como instrumento. Entonces, ¿qué usa la historia? Bueno, la usa también para construir tradiciones.
Utiliza a los hombres notables y los eleva a la categoría de próceres. Y su intención es política y a su vez moralizante, porque buscar la huella en los próceres de nuestra identidad nacional por encima de la local. Acá tenemos lo fundamental. Bueno, entonces, identidad nacional por encima de la local, y ahí tenemos que borrar los caudillos. Bueno, entonces, acá lo que tenemos es lo siguiente, que Mitre, a través de la biografía de Belgrano, tiene muchos objetivos políticos. Bueno, entonces, primero, ¿qué hace? Utiliza esa historia con su método erudito, no lo vamos a negar, pero la usa como un instrumento político y moralizante. ¿Por qué? Porque a través de la historia, ¿qué se hace? De los hombres notables primero se los exalta y después se construye una tradición donde no la había, porque éramos un Estado nuevo. Entonces se construye una tradición, ¿para qué? Para lograr una identidad nacional y una conciencia nacional que esté por encima de las identidades provinciales. Y lo hace a través de la exaltación de los próceres, con también un criterio moralizante, que mirá lo bien que hicieron. Bueno, entonces, ¿dónde busca eso? En las huellas de nuestros próceres. Bueno, ¿qué son las biografías de esta época? Las más importantes tenemos 4. Tenemos la de Belgrano, tenemos la de Moreno, tenemos la de San Martín y tenemos la de Rivadavia. Ahí, a través de esos nombres, vemos la línea que tiene Mitre. Bueno, y las tiene como interconectadas a través de un nexo que es Belgrano, que une tradiciones coloniales a los principios revolucionarios. O sea que va desde atrás hacia adelante y usa como nexo a Belgrano para unir las tradiciones coloniales, que son la fe católica y también los principios monárquicos, con las ideas revolucionarias. A través de estos 4 próceres va contando toda la historia. Convirtió el pasado presente de la historia, sustituyó la memoria vivida por otra construida. O sea, se trata de una memoria construida, deliberada, con manipulación, con construcción del relato histórico con fines políticos. Esto sería como la base de Mitre. Bueno, entonces, ¿qué hace Mitre? Mitre redacta la biografía de Belgrano, pero a través de Belgrano va contando toda la historia del pasado reciente, porque Mitre, o sea, estamos hablando del 65, pero el pasado reciente se dio, o sea, se va contando toda la historia de lo que es un pasado presente. Bueno, pero hay que acordarse que Mitre estaba antes, estuvo después, pero fueron 50 años, o sea que es coyuntural. Bueno, entonces va contando toda la historia a través de la biografía de Belgrano, a través de 4 biografías con 4 intenciones diferentes y utilizando a Belgrano como un nexo que conecta todas estas biografías a través de la historia, que también es lo más importante que sirve Belgrano como nexo que se construye, ¿no? Entre el pasado colonial. ¿Por qué? Porque Belgrano había sido secretario de comercio, había sido secretario del consulado, había sido funcionario de la corona, y la revolución, o sea, ese nexo que sirvió de cómo se continúa con esa tradición. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pretende Mitre? Mitre tiene un fin político y moralizante. Este fin político y moralizante lo utilizando a la historia erudita como herramienta para construir un relato histórico, reemplazando a la memoria vivida. Entonces se construye ese relato histórico porque ahí tiene fines políticos, pero es una construcción. Y ¿qué pasa? Se está manipulando. Esto es la crítica que se le hace, que Mitre manipula la historia de una manera deliberada, porque construye una identidad nacional, construye una conciencia colectiva, construye una identidad, ¿sí? La construye la memoria, porque exalta a los héroes y por otro lado apaga, desaparece a los que a él no le convenían, porque lo que está hablando es que tiene que haber una conciencia nacional que esté por encima de la conciencia local, de las identidades locales. Entonces todo esto es una construcción de relato histórico con fines políticos. Bueno, después puso la figura, acá lo que tenemos es que pone la figura de Belgrano por encima de la figura de los caudillos. Entonces este es el paso de la biografía a la historia, porque tuvo intenciones moralizantes. Por eso toma a los hombres notables para construir una tradición histórica,
transformar el pasado presente en historia construida, pasado reciente en historia construida, que es Mayo. Corregía cuestiones del pasado que no encajaban en la construcción del Estado-Nación, claro. Bueno, entonces, acá lo que tenemos es lo siguiente, que se considera que Mitre fue el paso, o sea, se considera Mitre que fue el paso entre de la biografía a la historia. Pero ¿qué pasa? Se trata de una construcción de un relato histórico con fines políticos y moralizantes. Bueno, ¿qué hace Mitre? Mitre construye la imagen de Belgrano como un héroe notable para colocarlo por encima a Belgrano de los caudillos. Ese era el fin. Entonces, ¿qué hace? Construye en sí, lo que habíamos dicho antes, construye una tradición historiográfica. Esta construcción que se hace de la tradición historiográfica lo hace a través del pasado presente con fines políticos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lava las imágenes. Lava la imagen y incluye dentro del relato, que esto es lo más importante, incluye dentro del relato histórico, que esto es lo más importante, incluye lo que le conviene, o sea, construye lo que le conviene, lo que sea operativo, funcional, para lo que sea operativo, lo que sea funcional para construir un Estado-Nación. Toma retazos de la historia para construir lo que es un Estado-Nación. ¿Y cuáles son las críticas que se le hace a Mitre? Bueno, que usaba la historia una de las cosas que usaba la historia en su beneficio, que son las minorías porteñas, para dominar el interior y, por supuesto, poner un pie a la resistencia de los caudillos, que eran los representantes del pueblo. Se considera que es una falsa historia porque es una falsa política, y la pluma del historiador hace de los hechos sean flexibles, o sea, hace una crítica destructiva directamente. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Del pasado reciente tenemos que decir que se utiliza la pluma del historiador. La pluma del historiador hace que los hechos históricos sean flexibles, que se puedan adaptar a su fin. Después, por otro lado, utiliza la historia como un instrumento para beneficiar a las minorías porteñas y para poner por encima a Buenos Aires de los caudillos, para dominar el interior. Entonces se utiliza para dominar el interior. ¿Por qué? Porque se considera que es una falsa historia como base de una falsa política. ¿Para qué? Para beneficiar a las minorías porteñas y para colocar a la nación por encima de las provincias y para eliminar, para obturar la resistencia de los caudillos, que eran los verdaderos representantes del pueblo. Bueno, ahora Mitre afirmaba que la Revolución de Mayo tenía su origen en América, se había originado en América. En cambio, Alberdi considera que se había generado en Europa, o sea que son dos posiciones contrapuestas. Él consideraba que la Revolución de Mayo se había generado en América. Lo único que reconoce Mitre es el aporte documental. Entonces, acá sí, ahí tenemos la crítica erudita, que Mitre todo lo que escribía se basaba en documentos y que lo demás considera que es fábula. Hay que juntar los documentos y quemar el relato. O sea, esto es más que nada que Mitre... Bueno, entonces, acá tenemos la discusión entre Mitre y Alberdi. Mitre determinaba que la Revolución de Mayo había tenido origen en América. En cambio, Alberdi decía que la Revolución de Mayo había tenido origen en Europa. Y decía que lo único que se rescata del relato mitrista es el aporte documental. Lo demás hay que agarrar todos esos relatos y quemarlos. Eso es lo que decía Alberdi. Después hay que decir que Mitre, en su historia de Belgrano, o sea, porque tuvo varias ediciones, fue introduciendo retoques. Entonces, ¿qué pasa? A través de Belgrano analiza el relato colonial y usa Belgrano como un nexo entre el pasado colonial y el presente revolucionario. Su método, evaluar el pasado y su legado como clave para comprender el presente
y proyectarse hacia el futuro. Esto es lo más importante que habíamos dicho, ya lo habíamos dicho. Entonces, ¿qué es lo que hace Mitre? Mitre utiliza el método erudito de la crítica documental. Primero, ¿para qué? Para evaluar el pasado, o sea, para observar el pasado. Observar el pasado que sirva para comprender el presente y para, que sirva para comprender el presente y para proyectarse hacia el futuro. O sea, ¿qué toma? Toma el pasado como un instrumento para sus fines políticos. Ese pasado lo evalúa a través de la crítica documental. ¿Para qué? Para comprender el presente y para poder proyectarse hacia el futuro. Bueno, la tesis de Mitre es que la nación es preexistente a las provincias. Ya sabíamos que ese es el problema de la soberanía. Si la nación estuvo antes que las provincias y por lo tanto es la que tiene la soberanía está en la nación o la soberanía está en las provincias. Entonces, para Mitre, la nación es preexistente a las provincias. Bueno, ¿por qué? Ahí es donde entra su estudio de Belgrano como un nexo entre el pasado colonial y el presente revolucionario. Entonces dice que la nación preexiste a las provincias y se basa en el pasado colonial, en la sociedad colonial. Incorpora a su obra una novedad, la sociabilidad del pasado, porque compartían el mismo medio natural, tenían un modo de relacionarse socialmente. Por eso la nación preexiste a las provincias, porque tienen un conjunto de rasgos comunes, culturales, económicos. Antes de que surgieran las provincias estaba la sociedad colonial rioplatense con una sociabilidad común. Esto sería la novedad. Bueno, entonces, según Mitre, otra de las cosas que tenemos que decir es lo siguiente, de que la nación preexiste a las provincias. ¿Por qué? ¿En qué se basa? En esta investigación que hace del pasado colonial. En el pasado colonial existía la misma gente que, o sea, los mismos criollos, los mismos protagonistas de la revolución, ya vivían en ese territorio y tenían una forma de relacionarse, una sociabilidad común. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Basa su tesis en la sociabilidad colonial, o sea, en la sociedad colonial. Había una sociedad colonial antes de la revolución y era la sociedad colonial rioplatense. Esa sociedad rioplatense preexiste a las provincias. Esa sociedad rioplatense preexiste a las provincias y tenía un modo de relacionarse que fue una continuidad, que continuaban relacionándose así. Tenían un conjunto de normas sociales, económicas, se relacionaban de esa manera, tenían rasgos en común. Entonces es lo que introduce a su obra el criterio de sociabilidad, que es la sociedad colonial, anterior a la Revolución de Mayo. Esta sociedad colonial coexistían, vivían en el mismo espacio geográfico que era el Río de la Plata. Esta sociedad tenía un modo de relacionarse y esta sociedad es anterior a la conformación de las provincias. Por eso dice que era considerada una nación porque tenían rasgos en común, rasgos culturales, rasgos económicos, por eso eran consideradas una nación y considera que preexiste a las provincias. Bueno, en la etapa de la historia erudita, muchos autores buscaban en Mayo, buscaban los orígenes de Mayo, o sea, buscaban los orígenes de Mayo. Bueno, y ahora lo tenemos a Vicente Fidel López, que lo vamos a hacer en otro audio. Pero vamos a hacer voy a seguir con este mismo audio, pero voy a completar a todo Mitre también vamos a completar a todo Mitre con el resumen que hay en internet. Bueno, este resumen de Devoto y Pagano habla de la historiografía liberal y esta historiografía liberal se dio entre 1860 y 1900 con Mitre, con Vicente Fidel López y con Groussac. Bueno, con Groussac. Bueno, en esta época se van creando muchos centros literarios, revistas, anuarios, prensa. Se crean muchos centros de difusión. O sea, en esta época se crean muchos centros de difusión y narración histórica. ¿Y para qué se crean todos estos centros? Para poder difundir el método y la erudición. Bueno,
Tenemos dos tipos de filosofía. Tenemos la historiografía filosofante, que es la que se basa en los relatos orales, y son la familia López, Vicente Fidel López y Luis Vicente López. O sea, Luis Vicente López, Vicente Fidel López son la historiografía filosofante. Y después tenemos a la historiografía erudita. La historiografía erudita está compuesta por Mitre, por Groussac y por la nueva escuela histórica. Bueno, Mitre. Mitre tenía un criterio historiográfico erudito, o sea, Mitre fue el propulsor en Argentina de la historiografía erudita. Bueno, publica, al principio se dedica a publicar biografías, la de Belgrano y la de San Martín. Se diferencia de todos los relatos, se diferencia de la narración histórica, de la literatura histórica y también de los relatos orales, de la tradición oral, también del periodismo. ¿Por qué? Bueno, se diferencia de todo esto Mitre, ¿por qué? Porque utiliza el método erudito para criticar a los documentos, o sea, todos tienen base documental. Bueno, lo que tiene Mitre es una conciencia histórica del pasado, del presente y del futuro. Bueno, ¿por qué? Porque es necesario utilizar la base de su historiografía, o sea, el objeto de su historiografía es el pasado, el análisis del pasado a través de la crítica documental. ¿Para qué? Para poder comprender el presente y a su vez proyectarse hacia el futuro. Entonces tiene una conciencia del pasado, presente y futuro. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Mitre? Bueno, Mitre establece un nexo entre la historia, o sea, como usa la historia como herramienta para la construcción de la conciencia nacional. Esa conciencia nacional es operativa a las minorías porteñas, para ponerse por encima, para establecer su tesis de la preexistencia de la nación, para colocar a la nación por encima de las provincias y para colocar a los hombres notables a través de su biografía por encima de los caudillos, que eran los representantes populares. Bueno, entonces, ¿qué es lo que busca Mitre? Busca la historiografía de Mitre es una construcción, su pluma es bastante flexible, es una construcción. ¿Qué es lo que se construye? Se construye un pasado en común, ¿no? Un pasado donde se generan identidades, donde hay una conciencia nacional para la conformación de un Estado-nación, donde se construyen, donde vienen a construir identidades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Mitre toma lo que es un pasado reciente, porque toma la línea de Mayo. Bueno, toma un pasado reciente. Y este pasado reciente, ¿qué es lo que se hace? Se manipula. ¿Para qué? Para sus fines políticos y moralizantes. ¿Y cómo lo manipula? A través de la construcción del relato de los hombres notables, que los eleva a la categoría de héroes. Esos hombres notables, ¿qué hace con esos hombres notables? Bueno, les influye dones que no tienen, también exalta ciertos errores pero muy velados, lavan esas imágenes de las cosas que no les conviene, como por ejemplo quitan de la biografía de Moreno el plan de operaciones y relacionan y van conduciendo, o sea, todo toman de la historia, todos estos, está bien que es documentada, pero toman de la historia todo lo que sea operativo para la construcción del Estado-Nación. Bueno, acá tenemos mito de los orígenes. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos un mito de los orígenes? Porque buscan en los héroes y en sus biografías, de la biografía de la historia, buscan todas aquellas huellas que sirvan para construir una tradición, para construir una identidad nacional y para justamente construir el Estado-Nación. Pasan de la biografía a la historia. Bueno, entonces pasa de la biografía a la historia y tenemos a Belgrano como el eslabón perdido entre la tradición colonial y los principios revolucionarios, a Moreno como el espíritu revolucionario, a San Martín como la dimensión americana, a Rivadavia como el sistema representativo y Artigas como el enemigo, porque es la revolución interna. Entonces, ¿qué es lo que hace Mitre? Acá que tenemos que decirlo otra vez para que quede. Bueno, Mitre lo que hace es utilizar el relato historiográfico con la crítica erudita para construir, o sea, a través de una construcción, de una manipulación de la historia, una pluma bastante flexible, ¿para qué?
para construir una identidad nacional. ¿Para qué? Con un fin político y moralizante, que es construir el Estado-Nación. Entonces, ¿cómo lo hace? Busca ese Estado-Nación y también busca apoyar sus tesis políticas y historiográficas en el pasado, en las huellas que han dejado los próceres, que él los llama próceres, eran nombres comunes que él los eleva a la categoría de próceres poniéndole virtudes. Por ejemplo, se encarga de Belgrano como un nexo, como un eslabón perdido entre la historia colonial, o sea, entre la colonia rioplatense, en el Río de la Plata, entre el virreinato, entre la época colonial y la revolución. Belgrano como un nexo. Después, también a través de la biografía de Belgrano va relatando otras biografías y así va formando el hilo de la historia, por eso se pasa de la biografía a la historia. Entonces lo tenemos, por ejemplo, que ven en Moreno el espíritu revolucionario, en San Martín el americanista, en Rivadavia el sistema representativo y en Artigas el símbolo de lo que es los conflictos internos. Ahí ves cómo lo denigra Artigas y cómo lo sepulta a nivel histórico. Bueno, ¿cuál era el objetivo? El pasado reciente, este es el objetivo, el objeto. ¿Cuál era? Escribir el pasado reciente con una actitud política y moralizante para la construcción del Estado-Nación. Por otro lado, también lo que resalta Devoto y Pagano es que Mitre resalta, sobreestima, exalta la figura de Belgrano. ¿Y para qué lo hace? Para colocarlo por encima de los hombres del interior. Bueno, ahora tenemos una crítica, o sea, tenemos una crítica que le hace Alberdi a la historia de Belgrano. Bueno, entonces establece que, bueno, hace una crítica, critica la historia de Belgrano porque considera de que la política de Belgrano es falsa como así es su historia, falsa política. Y considera también, Alberdi considera de que hay que quemar todo el relato de Mitre y dejar solamente su investigación documental. Entonces, y lo que propone también Alberdi es redimensionar a Peñalosa y Artigas. La diferencia también, o sea, que lo habíamos dicho también de Alberdi, es que considera que la Revolución de Mayo, ves, ahí está totalmente en contra con Mitre, porque Mitre dice que la Revolución de Mayo tiene base americana. En cambio, Alberdi dice que la Revolución de Mayo tiene una base atlántica. O sea, que sobra de Europa, o sea, las bases que encuentra es la Revolución Francesa y la Revolución y la Constitución Americana. Bueno, después tenemos que en 1877 Mitre, digamos que va haciéndole como retoques a su biografía de Moreno, de Belgrano. Incorpora, ahí está, eso es lo que habíamos dicho antes, en 77, entonces Mitre lo que va haciendo son retoques, va retocando la historia de Belgrano. Y en el 77 incorpora un elemento bastante interesante porque ya sabemos que usa Belgrano como un nexo entre el pasado colonial y la revolución. Entonces, usando a Belgrano como un nexo, entonces también investiga sobre el pasado colonial. Y al investigar sobre el pasado colonial encuentra en la sociabilidad un elemento que hace a lo que es el elemento nación, a la conformación de nación. ¿Por qué? Porque establece que en la época colonial, en la etapa colonial, había una sociabilidad común, que era, el Río de la Plata, la sociabilidad del Río de la Plata, la colonia, la sociedad colonial. Compartían rasgos en común, estaban en el mismo lugar, tenían la misma forma de relacionarse, tenían comercio, tenían política, que también analiza lo que es la sociedad del litoral. El mismo modo de relacionarse y un conjunto de rasgos culturales en común, como son los económicos y los culturales. Bueno, entonces por eso su postura es que la nación es preexistente a las provincias, por la sociedad colonial rioplatense original. Entonces, acá para recapitular a Mitre. Para recapitular a Mitre tenemos que decir que en 1877 hace unos retoques a la historia de Belgrano y la historia de la Revolución y la independencia argentina. Y usa otro punto de partida que es la sociedad colonial.
Bueno, entonces usa la sociedad colonial para establecer que en esa época ya había había puntos en común, estaban en el mismo suelo y tenían una forma de relacionarse donde había una cultura en común y también, también cultura, economía, o sea, se relacionaban, hacían intercambios y entonces se ve que esto ya preexistía las provincias y preexistía la revolución. Entonces, utiliza su concepto de que la nación es preexistente a las provincias. ¿Por qué? Porque en la época colonial había una sociabilidad en común, ya había una sociedad, ya había un modo de relacionarse, ya había una cultura en común, ya había economía en común, había intercambios. Entonces, bueno, esa forma de relacionarse pertenecía a la sociedad colonial, que es un nexo con la Revolución de Mayo. Entonces hubo una continuidad porque esa sociedad siguió existiendo y es anterior a las provincias. Por eso dice que la nación es preexistente a las provincias. Esa es su tesis. Y después la otra tesis, que es la que confronta con Alberdi, dice que la originalidad de la Revolución Americana. ¿Por qué? Bueno, de la Revolución de Mayo. ¿Por qué? Porque lo considera que es notamente americano, con causas en América, con motivos americanos, y que no tienen base en la Revolución Francesa. La Revolución y la idea de la Revolución Francesa, porque es lo que vinimos estudiando, que nos sobrevino por un montón de motivos y además está comprobado que durante mucho tiempo se quería seguir continuando con ese lazo. Entonces no es son causas que sobrevienen y es algo nuevo, se genera algo nuevo. Bueno, y que este proceso culmina en 1821. Cabildo, libre cambio, invasiones inglesas, crisis ibérica de 1808, guerra civil 1821, cuando los estados destruyen los caudillos destruyen el Estado Nacional. Bueno, entonces acá tenemos causas propias, tenemos el cabildo como una organización política preponderante. Tenemos la necesidad de un libre cambio por todos los sucesos, lo que habíamos estudiado, que hay una necesidad de que haya un libre cambio por todos los sucesos de Europa, sobre todo cuando apresan a Fernando VII, cuando hay un bloqueo, bloqueo también, hay un bloqueo continental que no permite el comercio, entonces esa necesidad que existe de lo que es un libre cambio, esa asociación con Inglaterra, todos eso que vamos estudiando, las invasiones inglesas, eso también es un motivo puramente local. O sea, nos invaden los ingleses y nos militarizamos. O sea, entonces, ¿qué pasa? Y después también la guerra civil que ocurre en 1821, donde los caudillos destruyen el orden nacional, donde se produce la caída de ese orden nacional y donde nacen, recién ahí, en el 21, donde empiezan a nacer las provincias, el orden provincial. Bueno, listo. Bueno, ahora vamos a pasar a Vicente Fidel López. Se lo considera perteneciente a la historiografía liberal porque fue contemporáneo a Mitre. Y bueno, como que se considera que pertenece a la misma escuela. Pero buscaba también los orígenes de Mayo, pero la diferencia con Mitre es que no le daba tanta importancia a los archivos, sino más bien a la historia oral. ¿Y qué hacía con la historia oral? Bueno, analizaba personajes, o sea, tomaba testimonios de personajes de la burguesía local, específicamente sus memorias y sobre todo gente de su familia. Bueno, para él ellos eran los protagonistas del proceso histórico. Mitre y López tienen debates sobre unos cuantos puntos en los que no están de acuerdo. Y la comunidad intelectual se pone del lado más de Mitre, justamente por el valor de su labor historiográfica. Bueno, entonces ahí tenemos a Vicente Fidel López. Y bueno, también vamos a hablar de un pequeño resumen que hay de Vicente Fidel López y a Vicente Fidel López se lo considera un romántico. Su historia es una historia novelada, o sea, una novela histórica.
y lo que hace es una búsqueda romántica de los orígenes. Entonces, ¿dónde lo busca? ¿Al origen de la Revolución de Mayo? Bueno, lo busca en Perú. El origen de la Revolución de Mayo lo busca en Perú. Entonces Mitre, por esa búsqueda romántica, porque es un romántico, nacionalista, bueno, entonces Mitre lo acusa a López de demasiado flojo, de demasiado liviano. Bueno, después, para López, esa es otra diferencia que tiene con Mitre. Para López la historia de la revolución comienza en Europa. Como digamos que comienza en Europa, entonces la historia comienza en Europa y es el marco de nuestra historia argentina, es la historia universal. O sea, hay una sola historia, que es la historia universal, y nosotros, la historia argentina forma parte de la historia universal. Y que vea la revolución como una dinámica, bueno, que la revolución había grupos, y eran grupos liberales, todos eran grupos liberales y era una dinámica entre grupos liberales. Y bueno, y también analiza por qué fracasan las facciones en el Perú. Bueno, después, el punto que coincide con Mitre es que la Revolución de Mayo fue más económica que política. Pero la diferencia con Mitre era lo que habíamos estudiado antes, de que Fidel López le pone más fe a las tradiciones orales que a los documentos escritos, como lo hace Mitre. Entonces por eso se lo acusa de demasiado liviano y demasiado subjetivo, porque pone su sentimiento, pone su pasión, porque es un romántico, y además porque la tradición oral es de su familia. Bueno, y después, otra de las cuestiones que también tenemos es que Mitre fue un liberal progresista, en cambio Vicente Fidel López fue un liberal conservador, o sea, y tradicionalista, buscaba las tradiciones. Bueno, entonces hay unas diferencias bastante grandes, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a encargar de Paul Grossac y después vamos a encargarnos de un punto del examen que es afianzamiento de la erudición, cómo se produce la institucionalización. Bueno, primero hablamos de Paul Grossac. Bueno, Paul Grossac une lo que es la crítica documental con el método erudito y no quiere separar lo que es el método de la narración, o sea, no quiere, o sea, búsqueda de la verdad como todo el eje que tienen estas teorías, pero no quiere separar la narración del método, o sea, quiere hacer algo que sea coherente, que se entienda y que sea ameno para leer. ¿Qué método usa Paul Grossac? Usa el método de la encuesta. Y lo que está buscando él es el folclore. La vida campestre y antes que la evolución borre todas sus huellas. Claro, lo que está buscando es reivindicar la vida campestre, está buscando el folclore nacional, o sea, ¿cómo es el método de Grossac? La encuesta. ¿Cómo es su forma de escribir? Es una historia literaria, pero con la utilización del método, o sea, que no pierda calidad literaria. ¿Cuál es el método de Paul Grossac? La encuesta. ¿Qué es lo que busca? El folclore. ¿En dónde lo busca? En la vida campestre. ¿Y antes de qué? Antes de que las huellas borren eso. Bueno, ¿de dónde era Paul Grossac? Era de origen francés. Hay un dato importante, que es el que estuvo a cargo de la Biblioteca Nacional. Y en su biblioteca había un antiguo régimen intelectual. O sea, en sí en su biblioteca iba la élite política y cultural. Publicó en la revista en la Nueva Revista de Buenos Aires, artículos localistas. Critica el antiguo régimen cultural porque no había autonomía del medio cultural respecto a la política. Es decir, bueno, entonces, acá lo primero que decimos es que Paul Grossac era francés, que estuvo a cargo de la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional que él presidía es donde se reunía la élite intelectual. Se ocupa de publica artículos localistas, como habíamos dicho antes, buscaba el folclore, buscaba las huellas de nuestro folclore en la vida campestre antes de que la modernidad las borre. Bien, publica artículos de origen localistas, o sea, por ejemplo, la vida en el campo. Y lo que hace es criticar
criticar el régimen, el antiguo régimen cultural, o sea, criticar la cultura. ¿Y cómo la critica? Porque dice que el método histórico está muy ligado a la política, o sea, que ya descubre lo que estaba haciendo, Mitre, que utilizaba la cultura muy ligada, o sea, había un lazo muy grande entre lo que es la cultura y la política. Es decir, claro, acá la historiografía era manejada por los intereses de turno, entonces hay una contaminación política sobre la cultura, por eso no era original. Pero eso no era original. Bueno, entonces, acá lo que tenemos que decir de Paul Groussac. Paul Groussac era bibliotecario. Bueno, Paul Groussac era francés, estuvo a cargo de la Biblioteca Nacional, donde se reunía la élite política y cultural del país. ¿Qué es lo que criticó? Criticó a Mitre, criticó a la historiografía, ¿Por qué? Porque había un lazo muy profundo entre lo que es la historia y lo que es la cultura, entre lo que es la política y lo que es la cultura, y que la historia estaba contaminada por intereses políticos. Esa es la contaminación política de la historiografía, o sea, los intereses políticos que genera el Estado-Nación por parte de Mitre contaminaba a la verdad histórica. Eso es lo que está diciendo. Bueno, desde la biblioteca realizaba tareas técnicas, como catalogar libros, periódicos, o sea, hacer catálogos, ponerlos en una lista, actualizarse. Y también compró libros, o sea, hacía tareas desde la biblioteca tenía tareas técnicas que son en cuanto a su oficio de bibliotecario. Clasificar libros, periódicos, papeles antiguos y comprar libros para la biblioteca. Groussac es el que creó una revista mensual que se llamaba Nueva Revista de Buenos Aires. Bueno, era necesario entender la historia como una especialidad intelectual, con sus propias prácticas específicas. La crítica y el método son los saberes básicos para crear hipótesis históricas. La historia como ciencia, como arte, como filosofía con especificidad, que es una construcción en renovación permanente. Por el empleo del método histórico, medio la práctica historiográfica para la búsqueda de la verdad, pero sin perder las cualidades literarias. O sea, ahora vamos a decir bien claro lo que es el método de Groussac. Bueno, primero, crea la revista, o sea, desde la biblioteca se crea una revista. Entonces ahí estamos hablando de la profesionalización e institucionalización de la historia. Bueno, entonces crea una revista que esta revista que tiene establece la especificidad intelectual de la historia, que tiene su propio método, su propio criterio, su propia cultura, ciencia, arte, filosofía. Bueno, entonces la especificidad de la historia porque tiene su propio método. Entonces, ¿qué pasa? Establece cómo tiene que estudiarse la historia a través de la crítica, a través de qué, de la investigación documental, y después la crítica, y que no hay que escindir a la historia de la literatura, o sea, tiene que haber una literatura histórica con una base documental, eso es lo que buscaba. Bueno, para poder crear, crítica del contenido, o sea, primero el método histórico es un método científico. Entonces tiene que haber un método histórico que tiene que ser científico y después una crítica a ese documento para poder formar nuevas hipótesis históricas. Entonces eso es lo que hace a la especificidad de la historia como ciencia, como arte, como filosofía. Bueno, ¿a través de qué? Del empleo de un método histórico para la búsqueda de la verdad, pero sin dejar de lado las cualidades literarias. Entonces, ¿qué es lo que propone Groussac? Bueno, primero era bibliotecario y propone la especificidad de la ciencia histórica, que es una ciencia. La hace específica porque tiene su método propio, además se considera a la historia como ciencia, se la considera como arte, como filosofía, con especificidad, que hace la práctica científica, de la ciencia. Entonces, ¿qué tiene la historia? Tiene crítica y tiene método. Los dos tienen que ir unidos para generar nuevas hipótesis históricas. A partir de esa nueva hipótesis histórica hay que hacer una búsqueda de la verdad, que ese es el método, y esa búsqueda de la verdad no puede estar separado de lo que es la literatura. Eso es lo que está diciendo este hombre. Entonces, acordate que Groussac era un bibliotecario, aplicaba todas esas técnicas en su biblioteca, genera una revista dentro de la biblioteca, se encarga de la historia local
y lo que hace es establecer que la especificidad histórica, que es una con categoría científica por el método utilizado y por la crítica documental, y que también establece, o sea, son muchas cosas importantes, porque establece que la historia es una ciencia que constantemente se está renovando, que hay cambios, es una ciencia que está en una construcción permanente y que se tiene que aplicar el método histórico para la búsqueda de la verdad, pero a su vez no perder las cualidades literarias. Bueno, y después cuando dice el afianzamiento de la erudición, ¿cómo se produce? Entonces, la erudición se produce a partir de 1880, donde aparecen las revistas históricas. Allí es donde se plasma la actividad historiográfica, dirigido a un público especialista. Cambia el contexto. A partir del 80 cambia el contexto porque ahí es el auge del modelo agrominero exportador. Hay transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales por la inserción en el modelo agroexportador. A partir de la federalización de Buenos Aires se nacionalizan un conjunto de instituciones. La biblioteca, el archivo histórico se convierten en Biblioteca Nacional. La Biblioteca de Buenos Aires y el Archivo General de la Nación. Bueno, entonces esto es así como muy institucional, ¿no? Entonces, afianzamiento afianzamiento de la erudición, ¿cómo se produce la institucionalización? A partir de 1880. Sí, a partir de 1880, donde es la fecha donde empiezan a aparecer las revistas históricas especializadas dirigidas a un público especialista. Bien, pero tenemos que tener en cuenta que estamos en el pleno modelo agrominero exportador o agroexportador en nuestro caso, donde se han producido muchas transformaciones políticas, económicas, culturales, sociales. ¿Y por qué? Porque por la inserción que tenemos al mercado mundial. Entonces, 1880, Mitre, a partir de la federalización, 1880, a partir de la federalización de Buenos Aires, entonces tenemos que se produce una nacionalización de una serie de instituciones, entre ellas la biblioteca y el archivo. Entonces ahí es donde la biblioteca pasa a ser la Biblioteca Nacional y el archivo público, el Archivo General de la Nación. Biblioteca Nacional, Archivo General de la Nación. Bueno, entonces ahí tenemos la labor de Groussac. Groussac era un francés que quedó a cargo de la Biblioteca Nacional hasta 1929. Se encargaba de tareas técnicas que hacen a un bibliotecario, pero también se consideraba la Biblioteca Nacional como punto de reunión de la intelectualidad argentina, intelectual y político. Que una de las primeras cosas que hace, estudia la historia local, sobre todo para buscar las huellas del folclore en lo campestre. Y publica artículos en la revista que él mismo crea, que es la Nueva Revista de Buenos Aires. ¿La Revista Nueva de Buenos Aires? Sí, la Nueva Revista de Buenos Aires. Bueno, ahí es donde publica artículos. Bien, y lo que hace es criticar al régimen intelectual hasta el momento. ¿Por qué? Porque considera que la cultura la ve muy unida a la política y que la cultura es manipulada por la política para conformar esos intereses. Entonces la historiografía estaba contaminada, estaba manejada, estaba contaminada, estaba manipulada por la política. Bueno, entonces, en su biblioteca, la biblioteca que él preside, lleva a cabo labores técnicas como catalogar libros, periódicos, papeles antiguos, compra de nuevo material para la biblioteca. Creó una revista mensual y consideró que era necesario considerar la historia como una disciplina científica con especificidad porque tiene su propio método, que es el método histórico y además la crítica documental, y que hay que unir el método histórico y la crítica documental para generar nuevas hipótesis históricas. ¿A través de qué? A través de un método específico, nuevas hipótesis históricas. Esas nuevas hipótesis históricas son ¿para qué? Para la búsqueda de la verdad histórica, pero esa búsqueda de la verdad no necesariamente tiene que ser una crónica, una compilación de datos, sino que es necesario también respetar la calidad literaria. Y además también considera que la historia es una ciencia que está en permanente renovación y cambio. Ahora vamos a ir a un resumen de la escuela erudita.
Bueno, acá dice que como un resumen de Mitre dice que es una articulación entre la política y la historia. Claro, la historia como instrumento de la política. López, ahora López decía que miraba la historia desde la tradición, o sea, de una élite política. O sea, López, o sea, identificaba. Mitre era más de una historia científica, más de un tipo una historia erudita. En cambio, López era una historia tradicional identificada con las familias burguesas. O sea, hablaba de mirada de la historia a través de la tradición. Groussac habla de la historia, de la política, de la tradición, pero en beneficio de la crítica cultural, historia más literatura. Bueno, lo que hace Groussac es lo siguiente, es unir a la crítica documental, a la crítica erudita de Mitre, más la tradición de López. Y le suma también la redacción literaria. Entonces, todo en base a una crítica cultural. Bueno, entonces lo que hace Groussac es una suma de Mitre más López. Groussac es Mitre más López. Mitre por la crítica documental y López por la tradición. Pero todo en beneficio de una crítica cultural sin desvincularla de la literatura. Bien. En el 62 al 80, ¿qué pasa? Que es cuando empieza la historiografía mitrista. ¿Qué necesitaba la nación para generar el Estado-Nación? Una educación patriótica. Entonces el Estado, la historia le era funcional, el pasado, para formar un Estado-Nación. Y la versión más popular fue la de Mitre. Bueno, entonces acá lo que sale es que de 1862 a 1880 fue el reinado de Mitre. ¿Por qué? Porque era necesario conformar un Estado-Nación. Y para conformar un Estado-Nación había que generar una conciencia histórica, una identidad patriótica. Y para eso se construyeron esos próceres que con alcance popular que llegara a la educación. Y bueno, esa fue la labor de Mitre, que fue el más popular de todos. Bueno, a partir de 1880 se produce lo que es un proceso de institucionalización. ¿Por qué? Porque se produce lo que es la federalización de Buenos Aires, de la capital federal. Entonces todas esas instituciones que eran provinciales pasan a nacionalizarse, como el Archivo General de la Nación y como la Biblioteca Nacional. Y entre esos empiezan a surgir revistas históricas especializadas porque se produce la especialización de la historia. Bueno, en 1901, que esto es con la institucionalización, se crea la Junta Histórica y Numismática Americana. Ajá. En 1901, entonces, es la creación de la Escuela Histórica y Numismática Americana. Estábamos dentro de un clima cientificista, ya estamos hablando de que en 1880 Groussac está hablando justamente de la historia como especialidad científica. Entonces, un clima cientificista donde se crea esta junta. Es una institución exitosa porque habla de fomentos de los estudios de historia y numismática. Y sirve para conectar a los estudiosos del tema. Los miembros eran vitalicios, como Vicente Fidel López y Groussac no fueron miembros. Las actividades se trataban monografías, había debates y reimpresión de libros de historia americana. Bueno, entonces acá más fácil, que también es con proceso de institucionalización. Biblioteca Nacional, Archivo de la Nación, Archivo General de la Nación, Biblioteca Nacional. Ahí estaba Groussac. Después también se crea de manera exitosa la Junta Histórica y Numismática Americana. Esta Junta Histórica y Numismática Americana se encarga de los estudios que existen de esas disciplinas, de nuclear esos estudios, de conectar a los estudiosos. O sea, fomentar esos estudios, conectar a los estudiosos, era un clima cientificista, los miembros eran los miembros eran vitalicios. Groussac y López no formaron parte, o sea que quiere decir que Mitre sí. ¿Y qué hacía esta junta? Bueno, trataba las monografías, había debates y se encargaban de reimprimir libros de historia americana. Bien. A ver si hay algo más que podamos decir. Bueno, entonces se crea la Junta de Historia y Numismática, y después también acá hay otra cosa, que lo que tenemos que decir es que, bueno, que estaba en auge desde 1862 la educación patriótica para conformar la conciencia nacional.
Entonces se consagra la visión de Mitre. La Junta después es la Academia de Historia, la Junta pasa a ser la Academia, pero la Junta de Historia y Numismática Americana es el antecedente de la Academia. Nuclea los estudios sobre historia y numismática. Sus miembros son honorarios, todos los miembros son honorarios. Mitre era uno, Groussac y López no eran miembros de la escuela. Y nada más. ¿De qué se encargaban? Bien. La nueva escuela histórica. Bueno, se considera que arranca aproximadamente en el año 1916 con el advenimiento, para poder compararlo con la línea histórica, con el advenimiento de Irigoyen al poder. Bueno, ¿de qué se trata? Fue una corriente historiográfica. ¿Cuáles fueron sus representantes más destacados? Levene y Ravignani. Bien. ¿Cuál es el interés? ¿En qué se enfocan el interés? En el método histórico, en los estudios históricos, pero con las reglas del método crítico. Y además también se le suma, o sea, con la regla de la crítica histórica, o sea, el método erudito, método erudito, crítica historia más ciencias auxiliares, eso es lo que se le suma. Bueno, ese es el interés que tiene. Entonces, ¿qué es lo que se necesitaba? Bueno, se necesita escribir una historia nacional que sea total. ¿Por qué eso? Porque se busca redactar la historia argentina, se busca redactar la historia argentina total. Y además también a partir de 1930 comienza la liturgia patriótica con la redacción de efemérides, que también se ocupa la nueva escuela histórica. Bueno, entonces, ¿qué toma como base la nueva escuela histórica? Toman como base la historiografía, la historia erudita, la crítica documental y la narrativa. Bueno, entonces la base, ¿dónde está? Toman la base de Mitre, o sea, base Mitre. Bueno, entonces, después que tienen, se trata de una historia erudita y también ético-política con una base narrativa. Erudita, ético-política, base narrativa. Se dice que la nueva escuela histórica desconfía de la historia social y económica. ¿Por qué? Porque se trata justamente de una crítica documental, que hay una excesiva utilización del método y es una historia desde arriba, política y diplomática. Base Mitre con un propósito político, que es la construcción del Estado Nacional. Bueno, y esto es como que continúa con esas líneas. Bueno, acá, ¿qué modelos utiliza la nueva escuela histórica para interpretar los textos? Utiliza el modelo de Mitre, que a su vez utiliza los modelos europeos, que son von Ranke, y su método crítico, ¿no? Su historiografía. Bien. Después, ¿qué se considera el revisionismo? Bueno, a partir de 1930 surge el revisionismo, que es la contrahistoria. Bueno, ahora el método de la nueva escuela histórica, ¿qué es? Es un método heurístico, o sea, de investigación de fuentes documentales, no son fuentes documentales, crítica documental. Primero, entonces, ¿cómo se procede con este método? Bueno, es un método histórico. Primero se compilan las fuentes. Después de compilar las fuentes, ¿qué se hace? Se hace una investigación sobre la fuente en sí, sobre el soporte material. Ese soporte material, ¿qué hace? Se lo compara, se lo verifica, se lo analiza, y después de analizarlo, compararlo, se lo verifica y después justamente se lo autentifica. Luego de que se proceda a eso, la otra parte del método es la crítica documental. ¿Qué se hace con esta crítica documental? Es una crítica erudita. ¿Por qué? Porque se basa en los conocimientos del historiador, después del análisis de ese texto, para determinar su autenticidad o no, si hay anacronismo, y eso tiene que ver con el contenido y con el conocimiento de la ciencia. Bueno, entonces ese es el método. Entonces, ¿cómo se procede? Bueno, se procede a investigar cuidadosamente en archivos, bibliotecas, prensa, y dentro de la prensa lo que dice esta escuela histórica es que se investiga ambos bandos de la prensa, o sea, tanto el oficialista como la oposición, para poder llegar a una síntesis. Siempre, o sea, la base de este método de la nueva escuela histórica justamente es la base documental, que nunca se puede dejar de lado las fuentes.
¿Cuál es el origen? O sea, ¿dónde se empieza a vislumbrar el origen de la nueva escuela histórica? Bueno, se empieza a vislumbrar con Paul Grosat, porque Paul Grosat justamente era un ratón de biblioteca, era el director de la Biblioteca Nacional, estaba ahí, duró hasta 1929, y se encarga de la historia local, y hay que recordar también de que se encarga de analizar todos esos documentos que le toca catalogar, que le toca sistematizar. Entonces, bueno, también le toca analizar a toda esa masa de documentos. Bien, y ¿cuál fue el tema central? Bueno, el tema central de esta escuela erudita fue el centenario de Mayo, o sea que hay que darse cuenta que el centenario de Mayo fue en 1910, entonces a partir de ese centenario de Mayo empieza como un nuevo tipo de historia que viene como si bien toma las bases de Mitre, viene como a dar un paso adelante, o sea, dar un paso más adelante de lo que es la historiografía mitrista, ¿no? Eso es importante. Bueno, vamos a rebobinar porque no se grabó. Bueno, entonces, la nueva escuela histórica. Bueno, la nueva escuela histórica surge como consecuencia del centenario de Mayo, aproximadamente en 1910, pero se empieza como a establecer líneas a partir de 1916 con el gobierno de Irigoyen. Fue una escuela historiográfica, sus principales representantes fueron Leven y Ravignani, tienen interés por el nacimiento de los estudios históricos, sí, de estudios históricos, pero que con la metodología, con el método erudito y la crítica documental. Bueno, y además también aportes de las ciencias auxiliares. La base es Mitre, con su historiografía, con su historia erudita, con su método histórico erudito. Bueno, después también se encargan de una historia erudita y ético-política. Se desconfía de la historia social y económica, o sea, entonces, ¿qué tipo de historia hacen? O sea, ¿qué tipo de método utilizan? Historia desde arriba, política y diplomática. Grandes hombres, política y diplomática. Bueno, y esta nueva escuela histórica utiliza los métodos europeos para la interpretación de textos, digamos la línea de von Ranke. Bueno, el revisionismo es considerado la contrahistoria, o sea, que surge este grupo en 1930 como crítica, o sea, la historiografía del revisionismo como crítica a la historia mitrista oficial. Bueno, después la nueva escuela histórica, ¿qué usan? Bueno, se dice que hay una hipertrofia metodológica, porque hay una excesiva utilización del método, demasiado rigorismo metodológico, y además que empiezan a utilizar el método para criticar a sus pares y además como una forma ética y política. ¿En qué se basaba este método? Bueno, se toma el documento como base y se hace una crítica documental y erudita. ¿Cómo es esta crítica documental? Primero se busca toda la base documental necesaria en los archivos. Después de buscar toda esa base documental se empiezan a analizar los documentos y a determinar si son auténticos o no. Una vez que están determinados si son auténticos o no, que es con la verificación, con la comparación, con el estudio, con la filología, etcétera, 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 vamos a hacer una crítica documental. Después de esa crítica documental lo que se hace es investigar. O sea, tiene que ser una persona ya que esté formada para poder hacerlo porque tiene que conocer ese contenido. Y después sí se procede a una redacción y a una publicación. Pero siempre, o sea, nunca podemos dejar de ver la masa de documentos. ¿Y qué es lo que se investiga? Bueno, se investigan los archivos, se investigan las bibliografías del tema, así como también lo que se va a investigar son las páginas de los periódicos para comparar el oficialismo con la oposición, porque ya sabemos que es una historia de tipo política. Bueno, se considera que el origen está en Paul Grosat. Paul Grosat estaba en su Biblioteca Nacional, es el que se encargaba de acomodar todos los libros, de catalogarlos, de comprar, de también establecer, de hacer fichas sobre las distintas fuentes, y bueno, también obviamente que era un historiador y él se encargó de todo este método, introdujo al método erudito también que no tiene que estar alejado de la crítica literaria, o sea, de la literatura. Bueno,
y donde se empieza, bueno, acá lo importante, justamente por el centenario de Mayo, el tema central es las reflexiones sobre Mayo. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Porque acá tenemos que preguntar entonces por qué es otra escuela si es una continuidad de Mitre. Si bien es cierto que es una continuidad de Mitre, hay dos diferencias fundamentales. La primera, que se trata de historiadores profesionales, que están formados en el oficio de historiador y que se dedican con exclusividad a escribir historia, a hacer historia. Bueno, entonces son profesionales y se dedican a la historia. Y después, por otro lado, está la institucionalización, porque en este periodo es cuando empiezan a surgir las instituciones históricas, como el archivo, si bien existían, bueno, es como que se empiezan a promocionar el Archivo Nacional de Historia, el Archivo Histórico Nacional, después también tenemos la Biblioteca Nacional, tenemos la Junta Histórica y Numismática, la Academia de Historia. O sea, son todas instituciones que van surgiendo en este periodo. Después también tenemos lo que sucede en el 18 con la reforma universitaria, donde hay acceso de nuevas personas, de una nueva generación a las cátedras universitarias. Y después también tenemos con respecto a la institucionalización, que este método, que esta escuela tiene un método crítico, erudito, crítica erudita, la crítica erudita, método crítico, crítica documental, además también con el auxilio de ciencias auxiliares, o sea, también eso empieza. Pero ¿qué pasa? Que ese método es homogéneo, aunque hay trayectorias individuales como la de Leven y la de Ravignani, el método que utilizan ambos autores es el mismo. Bueno, después también otra de las cuestiones que es una cuestión que se le critica a la nueva escuela histórica es que tiene una hipertrofia metodológica. ¿Qué significa esto? Bueno, que hacen un uso excesivo del método histórico. Entonces eso termina siendo perjudicial porque empiezan a usar el método para criticar a sus pares y que siempre han utilizado el método como punto de partida. Su marco histórico es 1910 con el centenario de Mayo. Después, ¿qué pasa? Hay algo que me gusta mucho cómo está redactado, porque dice que la nueva escuela histórica lo que busca es una respuesta crítica, apolítica de los problemas sociales y económicos actuales, o sea, de los problemas de su tiempo, los problemas políticos, sociales de su tiempo. Entonces, buscan que una respuesta crítica a través del análisis histórico, del análisis metodológico del pasado, buscan una respuesta crítica de su presente, de los problemas sociales que están en su presente, pero una respuesta crítica apolítica, porque justamente lo que toman del método rankiano es la objetividad. Bueno, ¿cuándo fue el auge? Acá entonces esos son los 10 primeros años. ¿Cuándo fue el auge? Su auge fue el auge de la nueva escuela histórica fue en 1920, con dos ramas, la rama del Plata, la rama Plata y la rama porteña. La rama de La Plata es la de Leven, que fue el decano, fue el rector de la Universidad de La Plata, específicamente en la Facultad de Humanidades y de Ciencias Políticas y de Ciencias de la Educación. Desde su cátedra y después Ravignani, que fue el decano de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, desde su cátedra, Leven lo que busca es formar en historia y también formar en educación. Formación de educadores y de investigadores. O sea, tiene una cátedra, Leven tiene su cátedra de historia y además también sabemos que es ciencias de la educación. Entonces, ¿qué busca formar? Busca formar en historia a historiadores y a investigadores. Ahí tenemos la institucionalización y la profesionalización de la historia. Entonces, ¿cuál es la base de estos autores? Por eso la institucionalización es a través de lo que teníamos con la historia liberal, con la historiografía liberal, es que muchos eran aficionados que se dedicaban a escribir sobre historia, pero en realidad tenían fines políticos. Estos más bien son más profesionales y tienen fines más académicos, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la formación de historiadores profesionales, que tienen que ver con la formación de investigadores. Bueno, y además también el tema de la objetividad, por eso estamos hablando de lo que es la hipertrofia del método, ¿no? Sus bases son la universidad, la Junta Histórica y Numismática. Si bien eran instituciones que ya existían, la diferencia con la anterior es que son más objetivos, o sea, buscan más la objetividad y la búsqueda de la verdad. Y además también que
se orienta la labor de la política hacia la formación de educadores y de investigadores, con pretensión de objetividad. Tanta pretensión tenían que terminan en una hipertrofia metodológica. Y esta hipertrofia metodológica termina cristalizando la ciencia histórica. Esa es la crítica de que se transforma en historia falsificada, historia oficial. O sea que se termina transformando en la historia oficial. Entonces, lo que tenemos que decir es que acá le están echando más la crítica a Levene. Levene tiene una hipertrofia metodológica por esa excesiva búsqueda de la objetividad, por ese método neutral, por esa respuesta política. Entonces lo que busca es formar investigadores y formar educadores. Sí, investigadores y educadores a través de la universidad, educadores e investigadores y de la Junta Histórica y Numismática Americana. Bien, entonces, ¿qué pasa? Hipertrofia metodológica, y en los 50, del 40 al 50, se produce lo que es una cristalización de la historia. Por eso justamente, de tanto que están usando el método, termina siendo perjudicial porque la historia no avanza y se transforma en lo que es la historia oficial. Bueno, ahora tenemos la nueva escuela histórica, como dijimos, surge en 1916. Antes teníamos la historia mitrista, que era una historia de tipo liberal, y que donde la Mitre, historia liberal, era la historia y la historiografía al servicio de la política. Bueno, eso se mantuvo en el tiempo porque al servicio de la política. Bueno, la nueva escuela histórica también un poco fue un Mitre reformado, pero Mitre al fin, porque también se ponían a los servicios históricos, o sea, se ponía la historia al servicio del poder de turno, por eso se mantienen en el poder. Bueno, y en su seno existen distintas vertientes, pero se adaptaban a la necesidad de ese contexto, por eso fue homogénea, porque sus miembros eran liberales y siempre se llegaba a un consenso. Entonces, la historiografía mitrista era la historia al servicio del poder. La nueva escuela histórica, si bien es más profesional, más científica, más institucionalizada, también es liberal. Son liberales, o sea, es una tradición liberal. Y también ponen a la historia al servicio del poder de turno. En sí lo que hacen es adaptarse, negociar, adaptarse al contexto a pesar de que haya distintas vertientes. Por eso se dice que la nueva escuela histórica tiene un método homogéneo. Bueno, como dijimos antes, tiene hipertrofia metodológica. Y también se empieza la novedad también que introduce, además de la profesionalización, es la introducción de las ciencias auxiliares. En 1916, Irigoyen llega al poder, hay acceso de las clases medias a las cátedras, o sea, acceso de las clases medias, porque lo que hace Irigoyen es beneficiar a las clases medias, ¿no? Y en el seno de la nueva escuela histórica surgen historiadores que se empiezan como a apartar de la interpretación mitrista, y ese es el caso de Ravignani. Bueno, entonces ahora tenemos, digamos que el eje de la nueva escuela histórica, que tenemos por un lado a Levene y por el otro lado a Ravignani, que son las distintas interpretaciones. Además también que ambos se ocupan de distintos periodos de la historia. Bueno, lo tenemos a Levene, que es de La Plata, o sea, es el decano de la Universidad de Humanidades de Humanidades de La Plata, y también de las ciencias de la educación. Lleva a cabo una interpretación mitrista, era liberal, lleva a cabo una interpretación mitrista, o sea que sigue con el método mitrista, y funda, bueno, esta vertiente funda la Escuela Histórica Platense, esto es importante, funda la Escuela Histórica Platense. Y considera que la historia tiene una misión social, que es una misión educativa. La misión de la historia, o sea, ¿cuál es la función de la historia? Su misión educativa. Y justamente es una historia de arriba, conocer a los grandes hombres para formar el amor a la patria. Los hechos, o sea, la sucesión de datos, hechos, hombres, patria. Bueno, entonces, volvemos para atrás. Se ocupó también de la historia de Buenos Aires, desde la colonia hasta el Congreso del 24, y luego de Rosas, auge y caída. Bien, su objetivo, o sea, por la misión educativa de la historia, es para formar a la clase dirigente. Establece con la escuela histórica y con las universidades la institucionalización y profesionalización de la educación histórica, de la historia.
se crearon nuevas instituciones, como por ejemplo la Facultad de Humanidades y la de Ciencia de la Educación, y el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires con sede en La Plata. O sea, Escuela Histórica Platense, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces, vamos a decirlo a Levene otra vez porque es importante. Bueno, Levene está en La Plata. Es el rector de la Universidad de Humanidades, que es una nueva institución que se crea con motivo de la nueva escuela histórica, y de la de Ciencias de Educación. Bien, funda también lo que es la Escuela Histórica Platense, y el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, todo con sede en La Plata. Considera que la misión de la historia es una misión de tipo educativa, formativa. ¿Cuál es el objetivo del Levene? Formar a las clases dirigentes con la utilización de la historia. ¿Y en qué se fundan estas clases dirigentes? Bueno, estas clases dirigentes las vamos a fundar en la historia desde arriba, o sea, de los grandes hombres, política, diplomática, basada en datos tras datos, acontecimientos tras acontecimientos, fechas, batallas. Eso, o sea, es bastante objetiva. ¿Para qué? Para formar lo que es el amor a la patria. Entonces, su función es, hace eje en la educación y en la cultura. Su función es formar una nueva clase dirigente. Se produce la profesionalización y la institucionalización de la ciencia histórica. ¿Por qué? La profesionalización a través de la formación de historiadores e investigadores, y la institucionalización a través de la creación de nuevos institutos como son la Universidad de Humanidades, la de Ciencias de la Educación, y también tenemos el Archivo Histórico de Buenos Aires, y después también tenemos el Instituto Histórico de La Plata, no, la Escuela Histórica Platense. Bien, ahora lo tenemos a Ravignani. Bueno, Levene era la vertiente platense, Ravignani es la vertiente porteña. Ravignani fue el rector de la Universidad de Buenos Aires. Ravignani era radical y surge en 1916 era radical. Surge en 1816 con Irigoyen. Bueno, ¿qué hace Ravignani? Ravignani reivindica la figura de Artigas, que había sido sepultado, que había sido enterrado intelectualmente por Mitre. Entonces reivindica la figura de Ravignani y también demuestra, reivindica la figura de Artigas y también demuestra que Mitre no fue objetivo, y encuentra documentos que demuestran que Mitre reconoce a López, que entre los dos habían sepultado intelectualmente a Artigas. Bien, ahora hay un punto del programa que dice importancia del Instituto de Investigaciones Históricas. O sea, uno es una escuela y el otro es un instituto. Uno es una escuela, Escuela Histórica Platense, Levene. Instituto de Investigaciones Históricas, UBA, Buenos Aires, Ravignani. Bueno, este instituto estaba dirigido por Ravignani. Instituto de Investigaciones Históricas estaba dirigido por Ravignani. ¿Qué se encarga? Se encarga del relevamiento documental, con especialización en historia, esta es la especialización en historia, y su publicación. ¿Por qué? Porque el Instituto de Investigaciones Históricas tenía un boletín, que era una revista especializada que mostraba la actividad historiográfica, tanto local como internacional, pero con un criterio científico. Bueno, entonces, ahora vamos al instituto. El Instituto de Investigaciones Históricas es creado por Ravignani. Este instituto se encargaba de relevamiento documental, crítica y publicación. Relevamiento documental, o sea, primero todo lo que tiene que ver con la utilización del método científico, histórico. Relevamiento documental y crítica, y después publicación. Bueno, este Instituto de Investigaciones Históricas tiene un boletín. Este es un boletín mensual donde se publican, además también la formación de investigadores. Este instituto tiene un fin donde se publica un boletín
donde se publican los estudios, tanto locales como internacionales. Es una revista especializada en historia, ahí tenemos la institucionalización y la profesionalización. Bien, y lo importante acá es que tienen un criterio científico. Bueno, ahora tenemos a Ravignani. Ravignani, ¿cuál es su tema principal? Porque a Levene el tema principal de Levene es Mayo, 1810-1820, y también aún se dedica a estudiar la sociedad colonial del Río de la Plata para una investigación de tipo económica, o sea, basado en la economía. Bueno, su tema principal, el tema principal de Ravignani son los orígenes el tema principal de Ravignani son los orígenes del federalismo, pero en sí estudia un periodo, o sea, digamos que se especializa en el periodo a partir de 1853 con la Constitución, o sea, estudia la historia de la Constitución, el constitucionalismo. Y también se encarga, entonces el tema principal es el federalismo, 53 en adelante. Y después también, hasta su tiempo, ¿no? Y después también otra de las cosas que se encarga es de estudiar Artigas y a Rosas, reivindicando la figura de Artigas. Bueno, Ravignani tiene un criterio científico, profesional, institucionalizado de la historia. Respeta a Mitre, pero piensa de que hay que actualizarse. Hay que mirar hacia el futuro y hay que actualizarse. El tema principal, como dijimos, es los orígenes de la Constitución, o sea, el constitucionalismo, el origen de la Constitución, cómo se origina, claro, por eso el federalismo. Estudia el federalismo, estudia el Pacto del 31, cómo se origina, cuál es el origen de la Constitución Nacional de 1853. Bueno, entonces y estudia e investiga principalmente el Pacto Federal de 1831 como el origen del federalismo. Entonces, ¿qué pasa? Historia constitucional argentina. Y después, otra de las cuestiones que se encarga Ravignani es de reivindicar la figura de los caudillos. ¿Por qué? Porque determina que gracias a los caudillos se llega a producir la unidad nacional, porque gracias a los caudillos y a sus pactos interprovinciales hay una cierta unión de la federación, bueno, a través de los pactos. Entonces, ¿qué hace? Por eso es tan diferente, por eso son distintas interpretaciones, pero el mismo método lo que mantiene la homogeneidad de la historia, ¿no? de la academia, de la corriente. Entonces, lo que hace Ravignani al reivindicar la figura de los caudillos es desplazar un poco el papel de las élites y realza, o sea, desplaza el papel de las élites y lo que hace es realzar la figura de los caudillos con su papel principal en la organización nacional. Y entonces a esos caudillos lo tenemos a Rosas y Artigas. Bueno, ahora tenemos nos vamos a referir a Levene. Bueno, Levene es el rector de la Universidad de La Plata, es la escuela histórica platense, que es la que él crea, ese instituto que él crea para formación de investigadores, publicación, etc. Fue el rector creó la Universidad de Humanidades y la de las Ciencias de la Educación, le da un papel protagonista a la educación, o sea, la historia como un papel protagónico dentro de las ciencias de la educación. Bueno, retoma el modelo de Mitre, o sea que tiene la crítica erudita, documentada, las fuentes, análisis exhaustivo, hasta que se llega a una hipertrofia del método. ¿Cuál es el periodo utilizado? Periodo investigado por él, 1810-1820, y digamos, cómo se origina, cómo llegamos a 1810, cómo llegamos a la Revolución de Mayo, qué pasó entre 1810 y 1820, y justamente todo lo que son las bases coloniales, eso es la década revolucionaria. ¿Qué hace también Levene? Otra de las cosas que hace es imitación, por eso es como que toma como base a Mitre. Mitre había escrito una biografía de Belgrano, y a través de la biografía de Belgrano cuenta la historia. Bueno, ahora lo que hace Levene es estudiar la biografía, pero de Moreno.
y utiliza casi el mismo método, y es más, también toma las bases políticas porque se ocupa muy bien de ocultar el plan de operaciones. Bueno, estaba muy ligado a Mitre, usa el mismo método, con la misma base documental, pero lo importante, que es lo que habíamos dicho, es que estudia, Levene se encarga de estudiar la historia, se encarga de estudiar la historia económica del Río de la Plata, del virreinato del Río de la Plata. Bueno, entonces, nueva escuela histórica, ahora tenemos las distintas líneas como para hacer un resumen. Ya habíamos dicho que en 1920 se produce el auge y tenemos dos vertientes. Tenemos la vertiente Levene, La Plata, y tenemos la vertiente Ravignani, que es Buenos Aires, la UBA. Mitre, la línea de Levene es la línea Mitre, línea Mayo, Mitre. Y la de Ravignani es federalismo, 1853 en adelante, y cómo llegamos a esa constitución, es constitucionalismo. Bueno, algunos autores consideran que Ravignani es un pre-revisionista, porque realza la figura tanto de Artigas como la de Rosas. Bueno, ¿y qué es lo que los une? Es el carácter científico, el carácter cientificista, la profesionalización, la institucionalización, el método crítico hasta la hipertrofia del método, que ambos son, o sea, lo que los une más que nada es que ambos son historiadores profesionales. Bueno, entonces tenemos a partir de la nueva escuela histórica, tenemos una historia de tipo profesional, heurística, comparativa, ciencias auxiliares, crítica, publicaciones, historiadores profesionales, institucionalizados, y lo que hace es que su exposición es homogénea. La utilización del método histórico es un método homogéneo. Entonces, al ser un método homogéneo, y otra de las cosas que esta hipertrofia metodológica es la excesiva objetividad del historiador, de la búsqueda de la objetividad. ¿Cuál es el periodo que tiene auge? Bueno, tenemos el periodo entre guerras, o sea, donde más pisa es en el periodo entre guerras. O sea, digamos, su auge es de 1920 hasta la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial se produce la decadencia de la nueva escuela histórica. Empieza como a agrietarse, empiezan como a surgir cuestionamientos en su interior. Tenemos que decir que empieza a ser criticada porque, ¿qué pasa? Siempre utilizó el mismo método, siempre fue la búsqueda de la objetividad, siempre, digamos que esa neutralidad lo que lo hizo fue un criterio de supervivencia, más que nada, de la nueva escuela histórica. Y, ¿qué pasa? Empieza a ser criticada por la izquierda por ser obsoleta, por cristalizar la historia, por tener en cuenta demasiado las demandas sociales y por no tener en cuenta las demandas sociales y económicas. Y entonces se considera que la nueva escuela histórica es una historia falsificada y la historia oficial. Bueno, como venía diciendo, la nueva escuela histórica es un grupo que fue, después de la Segunda Guerra Mundial, fue criticado por la contrahistoria, que es el revisionismo, porque lo consideraba ya que era una historia cristalizada, obsoleta, con hipertrofia metodológica, y que ya estaba que justamente por ese excesivo apego al método y a la objetividad, ya estaba como ignorando todas las novedades de Europa, y también estaba ignorando todo lo que estaba pasando a su alrededor, en la sociedad, en la economía, en las demandas sociales. Por eso esta contrahistoria, el revisionismo, considera que la nueva escuela histórica es un grupo que hace historia oficial e historia falsificada. Y además se sabe que este grupo era el que estaba subvencionado por el Estado. Entonces, si estaba subvencionado por el Estado, se acomodaba a los cambios, al contexto, y evidentemente que ponían a la historia al servicio del poder de turno. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Por eso se empieza a agrietar, porque empieza la crítica en su interior. Después, en el periodo de entreguerras, el clima político estaba bastante agitado. Y ahí en el periodo de entreguerras, que sería 1930 en adelante,
lo que se encarga la nueva escuela histórica, o sea que es como un camaleón que se va adaptando a las épocas, es a la liturgia patriótica. Hay que tener en cuenta que en 1930 está el golpe del 30 de Uriburu. Bueno, y ahí está donde se dedican a, digamos, a las efemérides, a la liturgia patriótica. Bueno, entonces los servicios históricos de esta vertiente nacionalista eran bastante cotizados. O sea que otra vez se vuelve a poner a la historia al servicio de la política. ¿Y para qué se necesitaban las efemérides? Bueno, se necesitaban para fortalecer la conciencia nacional. Y en este caso, lo que hacían en la nueva escuela histórica es buscar en los archivos, justamente por ese excesivo apego al método, signos que nos identifiquen, como por ejemplo el folclore, los gauchos. Eso es lo que se buscaba. Bueno, después tenemos el revisionismo, que es la contrahistoria, y viene como a agrietar a la nueva escuela histórica. Porque son distintas tradiciones. Una es una escuela tradicional, liberal y conservadora, donde se establece la centralidad de la historia. Entonces la nueva escuela histórica es una historia liberal conservadora, centralidad de la historia. Bueno, a partir del revisionismo se inicia, si bien se inicia en el 30 con esa contrahistoria, a partir del 43, ¿qué pasó con el peronismo? Ahí entra el peronismo en juego. Y sabíamos que la tradición liberal le daba centralidad a la historia, en cambio el peronismo no le da centralidad a la historia, sino que le da centralidad a la política. Y busca la historia todo lo que le sirva a la política. Entonces, por ejemplo, el peronismo, los programas de historia ni los tocó, o sea, dejó lo fundamental. O sea, se considera que no hubo un revisionismo peronista, no hubo una historiografía peronista. Bueno, y que el peronismo lo que ejercía en las universidades era más una presión política que una presión historiográfica. O sea, lo que hacían era, no se metían tanto con la ideología, sino más bien con la política. Entonces, justamente por la política desplazan a Ravignani, que era radical. Entonces Ravignani era radical, entonces evidentemente que lo desplazan del poder. Bueno, ¿qué hizo Levene? Levene, durante el peronismo se mantuvo. ¿Por qué se mantuvo? Se mantuvo por varias cuestiones. Primero, porque él era neutral. Su método, utilizaba el método, la objetividad, era neutral. Se crea la dedicación sultana a las cátedras, entonces bueno, eso hizo que sobreviva la nueva escuela histórica. Y por eso continuó al frente de la Universidad de La Plata durante el peronismo. Después está el tema de la Academia Nacional de Historia. Bueno, la Academia Nacional de Historia continuó en manos de Levene hasta 1952, cuando fue intervenida, pero más que nada por cuestiones políticas. ¿Por qué? Porque Ibargüen, que era súper peronista, lo que busca es apoderarse de todas las cátedras de historia y de toda la actividad histórica de nuestro país. Bueno, se produce un quiebre de esa neutralidad. Ravignani estaba en sintonía con la Academia Nacional de Historia. Entonces Ravignani, bueno, ahí estamos, si bien lo desplazan de su cátedra, sí está en la Academia Nacional de Historia. Y ahí tiene una línea nacionalista, católica y oficialista. O sea, línea Mayo, que es nacionalista histórica y nacionalista católica y oficialista. Entonces, la línea Mayo lo tenemos a San Martín, el culto a la patria y a la nación, o sea, claro. A ver, la línea Mayo usa la línea Mayo, pero con un nacionalismo católico, oficialista. Entonces, la línea Mayo arranca con San Martín, el culto al héroe, pero ¿qué pasa? Ahí sí que vemos que el peronismo utiliza a los íconos nacionales como San Martín, pero realza sus características militares, que es lo que es operativo como héroe militar para Perón. Bueno, y ahora el resumen
que dice que en 1930, bueno, a partir de 1930, Levene busca la redacción de una historia argentina total. La historia argentina total, o sea, se busca a partir de 1930 y se llega al objetivo justamente por el apoyo público. ¿Qué hace Levene? Bueno, Levene estudia ese periodo de 1810 a 1820, pero arranca desde la época colonial y sobre todo todas las significaciones económicas del Río de la Plata. Y después se ocupa de Rosas, de su auge y de su caída. Bueno, utiliza el método erudito, que es heurístico, es crítica documental, crítica erudita, comparación, ciencias auxiliares, constatación, publicación, difusión. Bueno, la escuela histórica se mantuvo en el tiempo porque hubo consenso y homogeneidad en cuanto a la utilización del método. Provee una historia nacional de tipo liberal con base en Mitre. Bueno, y lo más importante de todo es para Levene era la labor educativa de la escuela, utilizar la historia para la educación nacional, para la formación de valores patrióticos, pero también teníamos un propósito moralizante. Entonces, teníamos un propósito moralizante. Y después tenemos que es una historia liberal, democrática, es liberal, democrática, sus fines son pedagógicos y es una historia, o sea, busca una historia integral, o sea, la historia argentina total. Bueno, después decimos de que desde sus orígenes, o sea que, digamos, la época colonial se considera como la prehistoria de la historia argentina. Después estudia el periodo de la anarquía, que es el periodo de la anarquía, que es 1820, después estudia la tiranía, que es la época de Rosas, y después estudia el periodo de organización nacional. Esto es lo que se encarga Levene con su historia argentina total. Después también Levene, siguiendo la línea Mitre, propone la preexistencia de la nación. Bueno, después otra de las cuestiones también que tenemos es la labor de la Academia Nacional de Historia, que ahí está, que está Levene, y digamos que modifica el concepto de periodo colonial por periodo hispánico. ¿Por qué considera que es un periodo hispánico? Porque no éramos colonia. Y esto está basado en base documental. Entonces, además, también hay que realzar nuestra tradición histórica e hispánica. Bien. Entonces, ¿cuál es la línea que estudia Levene? Es la línea Mayo, San Martín y Nación. Bueno, en 1852, lo que habíamos dicho, que la Academia Nacional de Historia se interviene. La interviene Iván-Guren por su celo histórico, su celo político, que quiere presidir todas esas cátedras, o sea que era más político que ideológico, que es más que nada por el control de la institución. En 1955 se produce lo que es la caída del peronismo. Entonces, al caer el peronismo, la nueva escuela histórica reanuda su labor, pero no se renueva. Lo que pasa es que como Levene y Ravignani se murieron en la década del 50, entonces la continúan sus discípulos, que a eso se los llamó posperonismo. Y siguen usando los mismos trucos, que es la crítica documental, la heurística, el apego total al método y también el estudio de la prensa de ambos bandos. Listo.